Bendecimos como siempre a nuestro Señor por su generosidad, su amor, su misericordia para con nosotros en Cristo Jesús. Personalmente doy gracias a Dios por ser un instrumento para tu vida. Creo en la soberanía del Padre. Sé que Dios es un Dios de propósito y permite que lleguemos a tu vida a través de este medio para bendecirte. Ruego al Dios Todopoderoso que te ama, que te llamó a su gloria eterna en Jesucristo, que te pueda visitar, que pueda escuchar tu oración, que te pueda llenar de refrigerio de su presencia. Oramos a Dios para que la gracia del Señor Jesucristo y su amor esté contigo y con los tuyos. Eres muy bienvenido y bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración y te invitamos que juntos estudiemos la palabra de Dios. Amados, nuestro Señor, por el Espíritu Santo, nos ha conducido al Salmo 81. Esta es la porción bíblica para estudiar en este día. Salmo 81, y dice así el Señor: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob, aclamad con júbilo. Entonad canción y tañed el pandero, el arpa deliciosa y el salterio. Tocad la trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. Porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. Lo constituyó como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Oí lenguaje que no entendía. Aparté su hombro de debajo de la carga, sus manos fueron descargadas de los cestos. En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en lo secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de Meriba. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño. Yo soy Jehová tu Dios, que te hice subir de la tierra de Egipto. Abre tu boca y yo te la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Oh, si me hubiera oído mi pueblo, si en mis caminos hubiera andado Israel. En un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido, y el tiempo de ellos sería para siempre. Le sustentaría Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña les saciaría. Que Dios nos bendiga a través de la palabra. Una vez el Señor nos ministró proféticamente con este salmo. Al final de la década de los 90, el Señor comenzó a decirnos que cada vez que se juntase el tiempo de los días, de los meses y los años y las horas, tocásemos la trompeta. Y lo estamos haciendo desde entonces. Por ejemplo, se tocó, estamos en el mes 12, y el día 12 a las 12 tocamos el shofar, y así sucesivamente. Lo estamos haciendo ya por más de 10 años. Y Dios nos mandó a hacer ese mandamiento y nos dijo que lo hiciéramos hasta que venga el Señor Jesucristo. Hasta que sea tocada la trompeta en el día del Señor. No entendemos, pero sabemos que estamos anunciando algo, porque somos un pueblo con un ministerio profético y estamos anunciando las cosas que han de acontecer. Dios siempre usa la trompeta como un tipo de su mensaje, de lo que Él está proclamando. También usa la trompeta para hablar de sus juicios. Creemos que el fin de todas las cosas se acerca, y por eso el Señor nos está mandando a tocar la trompeta. Y después que nos dio el mandamiento, que no entendíamos por qué, en una manera sobrenatural, en una manera asombrosa, el Señor un día nos ministró acerca de este salmo, recuerdo. Y yo le pregunto también al Señor por qué
lo trae ahora en esta ocasión. No lo entiendo todo, Él lo va a revelar. Pero he estado en oración pidiéndole al Señor que cuál es su mensaje. Duré hasta cierta hora para acostarme tarde, levantarme bien temprano, tratando de tener una seguridad en mi espíritu de cuál era la palabra del Señor para esta ocasión. Y el Espíritu Santo me llevó a este salmo. Especialmente hay una porción de este salmo donde vamos a meditar un poco, nos vamos a detener. Como casi todos los salmos del Salterio, los salmistas comienzan alabando al Señor. Aquí hay imperativos, por ejemplo, cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Sabemos que los salmos eran cánticos de adoración al Señor, pero eran cánticos proféticos o cánticos para recordar las obras del Señor. Cánticos muchas veces para amonestar, cánticos para traer a la memoria los años de la diestra del Altísimo. Y este salmo también tiene un recuento de las obras de Dios con su pueblo y deja un mensaje al pueblo de Dios. Aquí dice: cantad con gozo a Dios, fortaleza nuestra. Al Dios de Jacob aclamad con júbilo. Fíjense los imperativos: cantad. También el 2, entonad canción. El 3, dice ahí, dice tañed el pandero. O sea, con todo alabar a Dios. Dice cantad, dice aclamad, dice entonad, dice tañed el arpa. Pandero y el arpa deliciosa y el salterio, con todos los instrumentos, alabar al Señor. Y hace una mención aquí en el versículo 3, dice: tocad trompeta en la nueva luna, en el día señalado, en el día de la fiesta solemne. Aquí está haciendo alusión a la fiesta de los tabernáculos, que era en el mes séptimo, y el día señalado era el día 15, que era el tiempo de la luna llena, y que ahí comenzaba la fiesta de los tabernáculos. Y entonces hace alusión aquí y dice: tocad, después de hablar de cantar, de aclamar, de entonar, como es la última parte del 2, tañed el pandero, la primera parte del 2, introduce aquí la trompeta. No tanto como un instrumento para alabar a Dios, sino un instrumento para recordar una fiesta. Sabemos que todas las fiestas que el Señor instituyó en Israel tenían un propósito de traer a la memoria de Israel. Las obras de Dios son dignas de ser recordadas, son dignas de ser festejadas, de ser gratificadas. Dios nos ha enseñado que sus obras son eternas, por eso son dignas. Dios me ha revelado a mí que la eternidad es un ciclo. Usted no lo tiene que creer, tampoco hago una doctrina de eso, pero yo creo por revelación de Dios que la eternidad es un ciclo. Por eso todo lo que usted ve para allá arriba es redondo generalmente. y el círculo representa lo infinito, representa lo eterno, porque es una línea que comienza y no termina. Así creo que es la eternidad. Así como los planetas giran cada uno en su órbita, así creo que también el propósito de Dios desde la eternidad es un ciclo. Naturalmente yo no sé si ha terminado una parte del ciclo, pero yo sé por revelación de Dios que la eternidad es un ciclo, porque representa muchas cosas. Por eso creo que todas las obras de Dios, aunque sean hechas en el presente, en el tiempo y en el espacio, para nosotros, las obras de Dios, aún en la tierra, son obras eternas. Por ejemplo, Jesucristo, la redención. Jesús es un cordero ofrecido desde la fundación del mundo, porque nació en la eternidad. Dios pensó en la eternidad. Pensó en la eternidad una vez y pensó en la eternidad para siempre. ¿Puede entender eso? Usted es bienaventurado, porque yo no lo entiendo. Amén. Dios no es como nosotros, que piensa hoy y vuelve y piensa la semana que viene. Y tenemos un departamento de mantenimiento para reparar lo que se daña. En Dios no se daña nada. Dios pensó una vez y pensó para siempre.
Sus obras son desde la eternidad, porque Él es eterno. Y no importa en el momento que Dios, en el momento de la eternidad que Dios lo pensó para hacerlo, ya es eterno. Porque Él es eterno y porque Él gira en una dimensión eterna. Amén. Y nosotros, aunque somos temporales, hemos nacido en la eternidad. Diga, yo soy eterno, porque Dios me concibió en la eternidad. Wow, qué pensamiento. Aleluya. Amén. Amén. Yo, Juan Radamés Fernández, no nací el 8 de enero del año 1954. Yo nací en Dios antes de la fundación del mundo, para ser sin mancha delante de Él en Jesucristo. Amén. Aleluya. No solamente fui concebido y creado en su mente infinita y en su propósito eterno de amor, sino que Dios reveló a la vez el propósito con el cual me salvó, a ti y a mí. Así que hemos entrado en la eternidad de Dios. Diga conmigo, hemos entrado en la eternidad de Dios. Es un misterio lo que te estoy diciendo. Y te lo estoy diciendo con la inspiración del Espíritu, en la revelación de Dios. Todas las obras de Dios son eternas, aunque se hagan hoy, en el presente, porque fueron concebidas en la eternidad. Dios no es sorprendido abruptamente por nada. Todo lo que es en Dios fue porque comenzó en la eternidad. Mírenlo ahí, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Diga, yo también estaba en Él en el principio. ¿Por qué? Amén. ¿Por qué yo estaba en Él? Porque hubo un momento en la eternidad donde pensó en mí para crearme, para dar mandamiento por el Espíritu, para escribir mi nombre en el libro de la vida. Amén. Cuando Jesús hizo el milagro de los panes y los peces, dijo que no se pierda nada. ¿Saben por qué? Porque ese pan y esos peces estaban en el propósito de Dios. Todo lo que está en el propósito no se pierde. Por eso Josué dijo al final de sus días, ni una sola palabra de Jehová ha rodado por el piso. Ni una sola palabra. Jesús dijo, recojan lo que sobró, que no se pierda nada. Porque yo le eché la bendición a ese pan, o a esos panes, a esos peces. Y yo lo hice en amor, y lo hice en el propósito. Y fue obra preparada por el Padre. No se debe perder nada. 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 Un día los ángeles vendrán a recoger. Un día los ángeles vendrán a recoger. Vendrán a vendimiar la obra de Dios. Por eso yo creo que ningún salvado se perderá. ¿Saben por qué? Porque es salvado. Amén. Jesús lo dijo, ninguno se perdió, excepto el hijo de la perdición, porque era hijo de perdición. Pero yo soy hijo de salvación. Amén. Porque desde la eternidad Él dio mandamiento por el Espíritu Santo para que yo fuese salvado. Desde la eternidad. Así que soy eterno en esa manera de pensar, en que soy una obra concebida en Dios desde antes de la constitución del mundo. Por eso soy eterno. Amén. Nacido en el tiempo y en el espacio, pero concebido en la eternidad, para la alabanza de su gloria. Amén. Gloria a Dios. Cuando usted entiende ese pensamiento de Dios, usted va a amar y apreciar todo lo que es de Dios. Amén. Ni una sola palabra que Dios haya sembrado en tu vida se debe perder. Amén. Por eso cada palabra de Dios es un rema. Un rema es una palabra iluminada que el Señor escribió en el Logos, y que por la predicación del Espíritu Santo a través de los profetas, a través de los apóstoles, a través de los predicadores de hoy, esa palabra Dios la suelta y la pone audiblemente a tus oídos, para que esa palabra llegue a ti. Esa palabra el Espíritu Santo la toma, la guarda en tu corazón. Como dice el salmista, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. El justo, el recto, guarda la palabra de Dios y Dios la guarda en ti.
Dios tiene un depósito en ti. Pablo habló de guardar el depósito. Hay un depósito. La palabra que Dios nos habló desde la eternidad. Esa palabra que alumbra, esa palabra que es antorcha, esa palabra, como dice el apóstol, tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacemos bien con estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarece y el lucero nace en nuestros corazones. Es el depósito de la fe. Por eso Pablo habla de amar el depósito, de cuidar el depósito, de transmitir el depósito, de pasarlo bien fielmente a la próxima generación. Amar el depósito. No puede, lo de Dios no puede estar rodando. No puede estar rodando. No. Por eso dice la palabra que la sal nunca debe ser hollada por los hombres. Hollar es pisar, es pisotear. Y el significado de hollar significa menospreciar. No echéis las perlas a los cerdos para que los cerdos no pisen, o sea, no las pisen las perlas. Lo de Dios debe ser guardado con gran celo en el corazón. Y déjame decirte más, te lo digo por el Espíritu Santo. Aunque tú seas un descuidado, aunque tú seas una persona indiferente, apática a lo de Dios, aunque tú no aprecies lo de Dios, yo te quiero decir que no se va a perder en tu corazón. No se va a perder porque el Espíritu Santo descendió. Hay un cuidado de Dios, hay una continuación en el propósito de Dios. Dios concibió en la eternidad. Y te voy a decir que fue el científico que inventó la medicina de la salvación. Pero vino Cristo al laboratorio de la tierra. Y vino y se metió al laboratorio de la tierra y tomó la fórmula de la redención y la llevó a cabo y la hizo posible y mostró que se podía. Y tomó esa fórmula y la hizo real en la cruz del Calvario y en la tumba, porque constituía la fórmula. La fórmula decía cruz más redención igual a salvación. Amén. Amén, amén. La fórmula decía, Dios hecho hombre, toma al hombre y lo hace como Dios. La fórmula decía que la encarnación, más la vida sin pecado, más la muerte vicaria, más la poderosa resurrección, más su ascensión, constituyen nuestra salvación. El Padre, como científico, inventó la fórmula. Cristo la llevó a cabo. Y el Espíritu Santo es el enfermero que la administra. Amén, 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 amén. Por eso Jesús dijo que la condenación consiste en no beberse la medicina. No en estar enfermo. Nadie se va a perder por estar enfermo, sino porque Dios ha generado una medicina que es salvación en Cristo y no se la quieren tomar. El Espíritu Santo anda con la cucharita, abre la boca, estás enfermo, te convenzo de que estás enfermo, que traigo la medicina, tómatela. Amén, amén. Y déjame decirte lo que significa la continuación. La continuación significa que el Padre lo comenzó en la eternidad. Amén. Y comenzó desde Adán a preparar el camino a través de los patriarcas que nos hablaron, de los profetas, y siguió así. Y hoy nos ha hablado por el Hijo, y el Hijo vino. Y Jesús, cuando estaba al terminar la carrera de relevo del Padre, con la antorcha en la mano, dice: yo rogaré al Padre, y cuando yo ascienda y me siente a la derecha del Padre, yo le voy a pasar la antorcha al Espíritu Santo, y Él va a descender y Él va a recorrer toda la historia humana, y un día me la va a entregar cuando venga en las nubes del cielo. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. ¿Saben ustedes cómo le llaman a esa antorcha? Testigo. El testigo va a ser pasado. Amén. Y así como Cristo, cuando terminó la obra de la redención, dijo: Padre, de todos los que me diste, ninguno se perdió. Así un día el Espíritu Santo, volando con la iglesia a recibir al Señor en el aire, le va a decir a Jesús: ninguno de los que me diste a cuidar se perdió. Amén. Porque fiel es Dios, que puede guardarnos sin caída hasta el día de Jesucristo. Amén. Amén. Amén.
Hay mandatos de no echar las perlas a los cerdos. Hay orden de Dios de cuidar la sal para que no sea hollada por los hombres. Hay mandamiento de Dios de guardar el depósito. Pero no importa. No importa si tú eres un descuidado o negligente o indolente. El Espíritu de Dios, que fue enviado del cielo y que sabe que lo de Dios nunca se debe perder, no va a permitir que nada se pierda. Nada se va a perder de ti. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él un día va a transformarnos en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta. Y lo corruptible será vestido de incorrupción y lo mortal de inmortalidad. Y cuando eso suceda, lo malo, lo adánico saldrá de ti y será preservado toda obra de Dios en ti. Amén. Y te lo digo por revelación de la palabra y por revelación del Espíritu. Con eso te estoy diciendo que Dios por toda la Biblia nos manda a celebrar sus hechos. La Pascua, las trompetas, el Pentecostés, en el caso de las fiestas de Israel. Todas las obras de Dios deben ser recordadas. Por eso el Espíritu Santo viene a recordarnos las cosas. Por eso decía que cada palabra es un rema. Un rema es una palabra tomada del logos, una palabra inspirada. Jesús en el desierto, cuando el diablo vino a tentarlo, le dijo, si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesús sacó del logos de Deuteronomio 8 un rema y dijo, escrito está. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. ¿Qué hizo? Tomó una palabra iluminada. En semanas atrás Dios nos dio un mensaje, un martes, acerca de esa palabra, de lo que significa depender de una palabra que sale de Jehová. Noé dependió de una palabra que salió de Jehová. Hazte un arca que yo voy a destruir al mundo. Y por 120 años sostuvo esa palabra. La mantuvo. Y llegado el cumplimiento del tiempo, vino Dios y le dijo, me entra en el arca tú y tu familia. Ahí viene a cumplir la palabra que habló. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición y serán benditas en ti todas las familias de la tierra y van a ser un hijo del vientre estéril de Sara. Abraham por 25 años se sostuvo por esa palabra, vivió no solamente de pan, sino de esa palabra que sale de la boca de Dios. Llegado el cumplimiento del tiempo, nació el que tenía que nacer. Dios dio un mandamiento y habló que un día vendría el Redentor, vendrá de Sión el libertador. No será quitado el cetro de Judá hasta que venga Silo. En aquel día mirará el hombre a su hacedor y sus ojos contemplarán al Santo de Israel. Habrá una estrella que saldrá de Israel. Habló Dios que iba a venir, el que iba a venir. Y llegado el cumplimiento del tiempo vino. Y los profetas hablaron. Israel, el Israel verdadero, el remanente, se mantuvo viviendo de una palabra que sale de la boca de Dios. Ahora hay un anuncio del Espíritu que dice que el que ha de venir vendrá y no tardará. La iglesia se sostiene con esa palabra. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Muchas veces desmayamos y viene la palabra por el Espíritu. Saca el rema y te dice, aliéntate. Como Abraham, que estaba una vez desanimado, y vino Dios y comenzó a decir, me va a heredar un siervo nacido en la casa. No. ¿Y qué garantía tengo de que voy a heredar? Pues tómate tantas corderas, 2 corderas, y tómate esto y aquello y estos animales y pártelos en mitad. Y luego vino Dios y pasó por el medio de los animales. Porque es una de las formas de hacer un pacto, pasar por las partes de los animales, de las 2 partes. Y Dios pasó con una antorcha de fuego por el medio de los animales, diciendo, hago un pacto contigo, con tu descendencia. Amén. Amén. Otra vez apareció y dijo, mira las estrellas si puedo, así será tu descendencia. Otra vez, cuenta la arena del mar si puedo, así será tu descendencia. Y venía la palabra, y venía la palabra, y venía la palabra. Dios nunca nos ha dejado sin palabra. Amén. La palabra viene, la palabra viene. La palabra hay que recordarla. Dios dice, toca trompeta en Sión. Acuérdate de la nueva luna. Acuérdate, toca la trompeta cada año séptimo, el 15 del mes, cuando la luna está llena. Toca la trompeta.
Yo quiero decirte algo. Tampoco lo hago una doctrina, pero yo creo que Cristo vendrá en la fiesta de los tabernáculos. Murió en la Pascua. Resucitó el día de las primicias. Mandó el Espíritu Santo el día de Pentecostés. Hay una fiesta que está pendiente. Mira la cual es: el mismo Señor, con aclamación, con voz de arcángel y trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¡Aleluya! Amén. Y quién sabe si se aparece el día 15 del mes séptimo del calendario judío, porque sus caminos son perfectos. ¿Cuál es la fecha que sigue después de la Pascua Pentecostés? Es la fiesta del mes séptimo. ¿Quién sabe? En parte conocemos y en parte profetizamos, pero como los caminos de Él son perfectos, llegamos a conclusiones y deducciones. La Biblia dice que los que están en el secreto conocen lo que Dios va a hacer. Por eso Pablo dice: no se inquieten ustedes acerca de la venida del Señor, porque cuando Él venga, ay, a ustedes le va a pasar como le pasa a las cucarachas y a algunos insectos cuando viene un terremoto, que le cae inquietudes y como que perciben que viene un desastre sobre la tierra. Ay, lo mismo que le pasó a los hijos de los profetas cuando se iba Elías. Que Eliseo pensaba que nadie lo sabía, solo él. Y donde quiera que iba: tú sabes que se llevan hoy a tu Señor. Callad. ¿Saben que iba a la otra ciudad? ¿Saben que se llevan hoy a tu Señor? Callad. El día que se vaya Juan Ramírez Hernández, ustedes lo van a saber, porque me voy con él. Aleluya. Amén. Yo sé que el día de la venida de Cristo vamos a tener en nuestro corazón una sensación de que vamos a volar. ¿Ah? ¿Ustedes han visto el deseo de volar? Como que el viento te está llevando así. Y usted se va a levantar ese día diciendo: me parece que voy a dar un gran viaje hoy. ¿Ah? Y cuando aparezca el Señor, vamos a decir: yo te lo dije, yo lo sabía, yo lo sentí, tenía la percepción, me lo dijo el Espíritu, anoche lo soñé. No hará nada el Señor Jehová sin que se revele a los siervos, los profetas. Aleluya. Amén. Por eso ahí dice: cantad, alabad, aclamad, tocad el pandero y tañed, celebrad, tocad la trompeta en el día séptimo. Recordemos la fiesta de Dios. Amén. Hay que recordar con festejo todas las obras de Jehová y todos sus hechos. No era una manía de Dios para que les recordasen, era para que Israel supiera el trato de Dios en el pasado, porque el pasado, mis hermanos, nos habla del futuro. Las obras de Dios son perfectas. Las obras de Dios, una anuncia a la otra. Como un día emite palabra al otro día, así es la obra de Dios. Una te habla de la otra. Una te habla de la otra. Lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza, aquellas cosas anunciaron estas cosas. Los profetas dice que sin conocer las cosas, sin conocerlas, sin entenderlas, las anunciaron para nosotros. Fueron heraldos para nosotros. Nos prepararon el camino para entender. Israel tuvo que vivir experiencias dolorosas para que Radamés entienda ahora a Cristo. Tuvieron que comer la hierba amarga en la fiesta de la Pascua para revelarme el dolor de mi Salvador cuando fue solo al lagar a comerse el ajenjo del juicio de Dios, para que ahora yo saboree la miel de la salvación. Aleluya. Amén. Amén. Eres bienaventurado porque te sientas ahí a escuchar palabra de Dios y a celebrar las obras del Señor. Oh Jehová, Dios de Israel, yo te ruego que tú abras a los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, porque está escrito: todos serán enseñados de Dios.
Para que haya luz y entendamos, para que amemos la palabra de Dios, para que apreciemos la palabra de Dios, para que prestemos oído a cada palabra que sale de la boca de Dios, para que estemos festejando, para que vivamos recordando todas las obras de Dios. Mira lo que hizo ayer, mira lo que hizo antes de ayer, recuerda aquello que dijo, mira cómo lo cumple hoy, cuán maravillosos son sus caminos. Todo es perfecto, todo está coordinado, todo está en armonía. Es como un concierto universal. Ahí está ay, bendito sea, aleluya. Oh, gloria a Dios. Bendito es Dios. Oh, bienaventurados vuestros ojos porque ven, vuestros oídos porque oyen, y vuestro corazón porque entiende. Porque reyes y profetas quisieron ver y entender y no pudieron. Vivieron las sombras, nosotros vivimos las realidades. Vivieron las tipologías, nosotros vivimos los antitipos. O sea, el cumplimiento de los símbolos. Ellos vivieron símbolos, nosotros realidades. Amén. Amén. Y estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza. Y escuchen. Y dice el 4. Por estatuto, dice, porque estatuto es de Israel, ordenanza del Dios de Jacob. ¿Por qué lo ordenó? Por la misma razón de todas las cosas que les he dicho, para recordar, para cumplir, porque no se puede perder nada, para recordar, porque una cosa anuncia a la otra cosa, así como las trompetas del Apocalipsis, que una anuncia, dice que cuando terminaba una, se tocaba la otra, y así va Dios de trompeta en trompeta, tocando y anunciando. Por eso hay que seguir ordenanza. Por eso hay que seguir el estatuto de Dios. Dios nos mandó a nosotros a tocar trompeta también en cada mes. Cada mes, cuando si es el mes sexto, pues el mes sexto, el día 6 y a la hora 6. Y así cada día hasta que Cristo venga. Porque estamos anunciando que Él viene. Estamos anunciando los grandes y solemnes acontecimientos escatológicos. Estamos en el umbral de los grandes acontecimientos. El Espíritu anuncia que a la iglesia Dios entró en juicio con la casa de Él, porque el juicio debe comenzar con la casa de Él y luego pasará a las naciones. Dios va a depurar a la iglesia en este proceso. Y luego y a la vez la está preparando para cuando los juicios, que es venganza, caigan sobre las naciones, la iglesia esté apercibida y preparada y dispuesta para cuando Dios diga: vengan mis testigos. La iglesia salga con todo ímpetu a cumplir lo que Dios ha determinado, porque no envió a los ángeles, nos envió a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Miren que dio estatuto y ordenanza a Israel, igualmente a nosotros. Por eso hay que obedecer. ¿Cuántos saben que la obediencia le facilita a Dios hacer lo que Él quiere hacer? La obediencia te facilita. Me ministra Jesús que aún dice que Jesús en la cruz dice, y Jesús, sabiendo que la hora había llegado, dijo: sed tengo. Santo, hasta para pedir agua tenía que llegar la hora. Estaba todo escrito. Dice, y para que se cumplieran las escrituras, Jesús hizo tal cosa. Qué tremendo es andar en los caminos de Dios, en las obras preparadas de la eternidad, obedeciendo a todo, obedeciendo, y el Espíritu recordando, como Simeón el viejito, que esperaba la venida del Mesías, y Dios le dio una palabra y vivió por esa palabra más que por el pan, que le dijo: no vas a morir hasta que tú no veas al Redentor del mundo. Y él lo creyó. Y ese día no estaba en el templo, y dice que fue llevado por el Espíritu al templo con sus artritis, quizás con su bastoncito, y dijo: ay vieja, tengo que ir al templo hoy. Y él no sabía que ese día estaba todo preparado. Y el Espíritu le dijo: tú mira aquellos, ahí están los padres, están llevando a sus hijos para presentarlos al Señor. Tú ves aquella mujer que tiene como el manto como azul, así, ese niño es. Y se acerca el viejito
y le dice: ¿puede usted, hermana, darme ese niño para yo cargarlo? Sí, claro que sí. Y María, asombrada, y comienza y dice: ay, ahora recibe, Señor, a tu siervo en paz, porque mis ojos han visto tu salvación. Esta luz para los gentiles, es pacto para el pueblo y gloria para Israel, y una señal que será contradicha. Y comienza a profetizar al viejito, y María asombrada. ¡Aleluya! Ah, yo quiero vivir los acontecimientos de Dios. Yo quiero cumplir los estatutos de mi Señor. Yo quiero estar en el lugar de Dios, a la hora de Dios, como boca de Dios, para hablar la palabra de Dios. Porque para eso he nacido y para eso he venido al mundo. Eres bienaventurada, iglesia. Por eso no podemos callar. Por eso hay que vivir en el Espíritu. Por eso se hace necesario vivir en el Espíritu. Por eso hay que dejar todo lo que es humano a un lado y no desviarnos y no querer hacer las obras de Dios con medios humanos. Porque hay una sola cosa, hay una sola manera de entender a Dios, y es en el Espíritu. Hay una sola manera de ver a Dios, y es en el Espíritu. Hay una sola manera de oír a Dios, y es en el Espíritu. Y hay una sola manera de vivir a Dios, y es en el Espíritu. Y hay una sola manera de hacer la obra de Dios, y es solo en el Espíritu. Porque todo árbol que no plantó mi Padre será desarraigado, dice el Señor. Y toda obra que no tenga la naturaleza de Dios, Dios no la va a reclamar como suya, ni la va a identificar como suya, y la va a rechazar. Porque nuestras obras tienen que ser hechas en Dios, por Dios y para Dios. Bienaventurados los que hoy viven en el Espíritu y no se dejan seducir por el espíritu de Grecia con toda su excelencia humana. Porque Grecia es adánica, pero la salvación viene de Israel. Porque el pacto viene de Israel, porque los padres vinieron de Israel, porque la salvación viene de Israel, porque el Salvador vino de Israel. Porque de Sión saldrá el libertador, dice la palabra. Amén. Y dice que ese estatuto se lo dio a Israel, se lo dio como ordenanza a Jacob, lo constituyó como testimonio. Noten ustedes, como testimonio en José, cuando salió por la tierra de Egipto. Gloria a Dios. Yo me imagino ahí, mis hermanos, y esta es una interpretación mía, que cuando menciona a José, que dice que lo constituyó como testimonio en José, yo me imagino que fue porque cuando José estaba en Egipto, florecido y honrado por Dios, ya anciano, llama a sus hermanos y le dice: júrenme, el Dios de nuestros padres los visitará y yo no estaré vivo. Pero cuando eso ocurra, yo quiero que mis huesos, mis restos estén allá. Porque yo amo a Jacob y yo amo mi descendencia, yo amo mi heredad. Egipto fue un lugar para cumplir un propósito de Dios, pero yo no soy de Egipto. Mi reino es de Canaán. Yo voy a heredar con mis padres, y aunque mis ojos no van a atravesar el desierto, yo quiero que mis restos descansen en la tierra prometida. Amén. 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 Y también entiendo acá que José representa a Jacob por ser el primogénito, por ser el amado, por ser el de la bendición. Por eso a las 10 tribus del norte tenían el nombre de José, o sea, Efraín, que era un hijo de José. Interprétenlo como sea, pero como quiera, José representa, por ser el primogénito, por dignidad, a Jacob y a Israel. Y Dios no lo ignoró aquí, porque tenía la bendición de Dios por elección y reconocimiento de Jacob, que lo amó más que a sus hermanos. Dice la última parte del 5: oí lenguaje que no entendía. Y aquí hay un cambio. Aquí el salmista está hablando por Israel. Porque es interesante en los salmos cómo el que habla cambia y profetiza y dice, y entonces habla a Dios y dice, yo no sé cómo podían hacer eso. Yo lo sé cómo.
Yo sé cómo es eso, porque hay, alguien me dijo, tú cuando predicas, cuando tú oras, tú predicas, tú profetizas, tú das palabra de ciencia. Y yo también digo, Dios mío, ¿por qué me fui para allá? ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque el que habla como boca de Dios, le presta la boca a Dios para yo decir lo que Dios quiere. Y los salmistas hacen así, mandan a alabar, comienzan a narrar, comienzan a revelar lo que Dios quiere. De momento cambian de tono y cambian de lenguaje. Y entonces habla Dios y luego hablan ellos. Es increíble cómo pueden hacer eso. Amén. Gloria a Dios. Oí lenguaje que no entendía. Este es un cambio muy abrupto y muy difícil de entender. Pero alguien, yo leí a alguien, porque los intérpretes dicen muchas cosas acerca de este pedacito de versículo. Pero aquí hay lo que yo entiendo mejor y que está diciendo, porque así hay una traducción que dice, oí lenguaje que yo no entendía. Y lo que quiere decir, la mejor traducción es el lenguaje que yo he comenzado a entender o a conocer. Es la idea. Que yo no lo entendía, pero ahora lo estoy entendiendo. Estoy en el proceso de entenderlo. Lenguaje que yo no conocía antes. Y está hablando aquí el que escribe, el profeta o el salmista en nombre de Israel. En otras palabras, cuando Israel estaba en Egipto, no conocía a Dios. Por eso Dios se aparece a Moisés en el desierto y le dice, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Nunca ellos me identifiqué con este nombre, pero este es mi nombre. Yahweh, Jehová, Yahvé, como quieran traducir. Israel por 400 años, 300 o más, pues algunos cuentan los 430 desde Abraham, no sé, como sea, siglos diríamos, oyendo acerca de Dios, pero no lo conocían. Hasta que Moisés llegó allá con el mensaje, diciendo, yo soy Moisés, hijo de Aarón, de la tribu de Leví. Jehová se me apareció en el desierto y se identificó así, yo soy el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. He oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto, ve a librarlo. Y yo he venido aquí con la vara de Dios para libertarlos. Y ahí comenzó Israel a conocer a su Dios y a escuchar un lenguaje que no conocía, el lenguaje de la redención. ¿Cuál es el lenguaje que yo no conocía y que ahora conozco? El lenguaje de la redención. Ya Dios comenzó a hablarme. Mis padres me hablaron de Él, pero yo no conocía a Dios. Pero como Dios no tiene nietos, ahora viene para que seamos hijos de Él, a revelarse. Israel está diciendo, ahora comencé a conocerlo. Hay un lenguaje que yo no conocía, el lenguaje de mi Dios. No lo conocía por experiencia propia, pero ya comencé a conocerlo. Ya comenzó Él a revelarse a mí. Y entonces, ahora habla Dios. ¿Cuántos están comenzando a entender a Dios? Amén. Qué lindo cuando comenzamos, ¿no? A oír lados. Ya comenzamos a distinguir. Algunas personas me dicen, ¿y cómo se anda en el espíritu? Y digo yo, fácil. Dale la mano al espíritu y deja que te lleve. ¿Y cómo se anda en el espíritu? Bueno, como hace el águila. El águila ve el viento que viene del sur a norte y se coloca en esa dirección. Abre sus alas y aprovecha dos cosas: la fuerza del viento y la dirección del viento. Y Cristo dijo, el espíritu donde quiera sopla. Amén. Métase ahí y deje que lo lleve. No se ponga a inventar
no se monte en el avión, no comience a calcular que el tiempo viene así, que voy a tomar un equipo ahora porque hay que ser práctico. Ahora voy a poner ese mismo equipo que se usa en meteorología, lo voy a usar para yo meterme. No hagas nada, abra los brazos y deje que lo lleve. Amén. ¿O no dijo Dios que a Israel lo trajo de Egipto como en alas de águila? Como a un pichoncito que lo está enseñando a volar. Y dice el 6: aparté. Ahora habla Dios. Eso es lo que está aprendiendo. Eso es lo que Israel está aprendiendo a oír. Dice Dios: aparté su hombro de debajo de la carga. Sus manos fueron descargadas de los cestos. Imagínense ustedes ahora, atención acá, a 1 millón de hebreos con sus canastas llenas de paja y de materiales para hacer ladrillos. Y más cuando el faraón les negó las pajas, que ahora tenían que producir lo mismo en el mismo tiempo sin paja. Y en lo más duro de rigor de la esclavitud, estaban ellos con su canasta, sus cestos llenos de todos los materiales para hacer ladrillos. Y los capataces detrás: ¡muévase! ¡Rápido! ¡Está llegando la tarde! ¡Hay que terminar la producción! ¡Tenemos 1 millón de ladrillos que hacer! Trabajando para el faraón. Y aparece Moisés. Y ellos comienzan a oír esa voz: el Dios de nuestros padres me mandó y voy al faraón. Y muy pronto Dios va a meter su mano en sus hombros y le va a sacar los canastos y los hombros se van a quedar vacíos. Dios va a hacer así y va a meter por debajo de los hombros, por acá, la mano, y va a coger sus canastas, la va a bajar y le dice: que trabaje el faraón, porque este pueblo es creado para mí, mis alabanzas publicará. Amén. Deja ir a mi pueblo para que me sirva. Deja ir a mi pueblo para que me haga fiestas, porque este pueblo es mi primogénito entre las naciones. Y este pueblo no nació para ser esclavo de nadie. Ese pueblo nació para servirme a mí, fue santificado para mí. Así que vengo a librar a este pueblo. Vengo a quitar de sus hombros las cargas. Tómalo como profecía para tu vida hoy. Porque si Dios ha elegido ese mensaje para ti, hoy, amanecer de la esperanza, Dios viene, identifica su voz, porque ha descendido a meter la mano en tus hombros para descargarte. Suelta las cargas, te dice Dios. Quita las coyundas del cuello, oh hija de Sión. ¿Estás identificando al que habla? Ya como que comenzamos a conocer esa voz y a identificarnos con el que habla. Antes habló a nuestros padres, ahora nos está hablando a nosotros. Antes ahí habló a Israel, ahora está hablando a nosotros. Está aplicando la palabra a nosotros. Bien. Hay cargas que han puesto los enemigos, los adversarios. Cada vez que un adversario nos subyuga, comenzamos no solamente a perder a Dios, sino a perder el propósito de nuestro llamamiento, que es servir a Dios. ¿Te entendió eso? Esa es la razón por la cual nunca debiéramos de ser esclavos de los hombres. Somos libertos, redimidos para ser libres de los hombres y solamente servir a Dios. Por eso Israel cayó en muchas manos. Pasó de los egipcios más tarde a los asirios, de los asirios
a los caldeos, los de Babilonia. Después de los caldeos pasaron a los persas. De los persas pasaron a los griegos. De los griegos pasaron a los romanos. De mano en mano. Pero donde quiera que iban, Jehová iba a rescatar a su pueblo. Porque hay un pueblo que puede ser esclavo por un tiempo, pero no esclavo por todo el tiempo. Y es el pueblo de Dios. Amén. En el libro de los jueces, por 300 años los entregaba a aflicción, por 40 años, por 30 años, por 20 años, pero tarde o temprano enviaba un libertador. Envió a Cristo. De Sión vendrá el libertador y nos libertó de nuestra mala manera de vivir para que seamos santos para Él, apartados para Él. Dios anuncia hoy proféticamente, y parte del propósito de este mensaje es saber que en este trato de Dios, donde los enemigos, en este caso el pecado, ¿cuántos saben que el pecado es el peor enemigo de la iglesia? Ese enemigo fue vencido en la cruz y clavado en la cruz. Y Dios mandó el espíritu de vida por el Espíritu Santo para que ese espíritu de vida venza la ley del pecado como venció la muerte. Porque la cruz tiene tres dimensiones o aspectos. Lo primero es Cristo crucificado por nosotros, justificación. Nosotros crucificados juntamente con Cristo, consagración, rendición. Pero hay una que dice, Cristo crucificado en mí. Cuando Cristo está crucificado, cuando tú estás juntamente crucificado con Cristo, ya, como dice Pablo, no vivo ya yo, vive Cristo en mí. Ya no somos esclavos del pecado, somos siervos de Dios para servir a la justicia. Romanos capítulo 6. El enemigo entró al campamento de la iglesia, según Dios. Y Dios nos dio misericordia por 10 años. Y habló para alertarnos, para que no nos dominase el pecado, para librarnos a través de la palabra santa que envió. Pero no hicimos caso al Señor. Y el pecado entró al campamento. Y hirió a unos cuantos. Y nos paralizó por mucho tiempo. Y comenzamos a llevar las cargas de la parálisis, de la opresión. Pero hace unos meses atrás, en septiembre, Dios dijo, yo voy a descender yo mismo y voy a juzgar a mi pueblo. Para lo que esté alto lo voy a bajar, lo que esté muy altivo lo voy a bajar, lo que esté muy apocado lo voy a subir, lo que esté torcido lo voy a enderezar, lo que esté limpio lo voy a limpiar, porque pasará mi gloria. Voy a quitar las cargas de los hombros de mi pueblo para que no sirvamos más al pecado, porque somos un pueblo santo para Dios. Amén. 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 Y sigue diciendo acá, el 7, en la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí en los secretos del trueno. Escúchame aquí. Aquí dice, en la calamidad clamaste y yo te libré. Aquí está hablando, haciendo alusión a la salida, al éxodo. Cuando el faraón aumentó la opresión en Egipto, porque dijo, estáis ociosos, por eso estáis hablando de que el Dios de ustedes se le apareció a este. Y aumentó la opresión. Y dice que el pueblo comenzó a clamar, a demandar a Moisés. Y Moisés demandó a Dios. Clamaron a Dios en esa ocasión. ¿Y qué vino Dios? Endureció al faraón. Lo endureció 10 veces, porque la Biblia dice que el faraón se endureció 10 veces y Dios lo endureció 10 veces. Por cada vez que se endureció, Dios lo endureció una vez. Así que fueron 20 veces, 10 de él y 10 de Dios. Pero era para bajarle más la mano, porque lo había elegido para vengarse, para anunciar a la posteridad su grande nombre. Hizo diferencia
cuando Israel clamó, se apareció a Moisés y dijo: he oído el clamor de mi pueblo que está en Egipto. ¿He oído qué? ¿Oyó Dios a Israel o no oyó? Díganlo, porque esta palabra es muy importante para la parte que sigue. ¿Oyó o no oyó Dios el clamor de su pueblo? Lo oyó allá en Egipto. Por eso descendió. Dice: he oído el clamor de mi pueblo. Mis hermanos, Dios, en un momento dado, Israel clamó de tal manera, el lloro subió a la presencia del Señor. Y Dios dijo a la deidad: descendamos y liberemos a nuestro pueblo. Basta ya. Hay mucha soberbia en este faraón. Y se apareció a Moisés, que ya lo tenía preparado allá por 40 años. Y le dice: he oído el clamor de mi pueblo. Y dice: y salí a librarte. Y he descendido para librarlo, le dijo a Moisés. ¿O no le dijo a Moisés eso? Amén. ¿Escuchó o no escuchó? Escuchó a su pueblo cuando clamó. También cuando entraron al Mar Rojo y los enemigos venían detrás. En ese momento tan dramático, cuando estaba el obstáculo del mar, para allá desierto, para acá desierto, detrás los enemigos, no había para dónde coger. Y comenzaron a clamar a Moisés, y Moisés clamó a Dios, y Dios le dice: ¿por qué tú clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Una vez más clamaron y Dios oyó. Y en el desierto, cada vez que clamaban, a veces con protestas, pedían comida, descendía Dios. Cuando estaban sedientos y clamaban, ahí venía Dios y mandaba la ayuda a favor de su pueblo. Y cada vez que había necesidad y había urgencia y había aflicción y el pueblo clamaba a Dios, Dios oía al pueblo. ¿Cuántos saben que los oídos de Dios están hacia los justos? También sus ojos claman los justos y escucha a Jehová. Y Dios le dice a su pueblo: cuando clamaste todas las veces, yo te libré, yo te escuché. Y es importante eso. Y dice aquí, y sigue diciendo: te respondí en lo secreto del trueno. Santo Dios. Te respondí en los secretos del trueno. Aquí puede ser en el momento dramático del Mar Rojo, cuando la nube de Dios estaba hacia Israel y de momento se fue a la retaguardia para hacer una muralla para que no pudieran pasar los egipcios. Y me imagino que hubo trueno en el cielo para asustar. Y dice la Biblia que Dios trastornó el campamento de los egipcios y los ángeles comenzaron a dañar las ruedas y se atascaban los carros y todo se vio un caos y una anarquía allá. Hubo trueno aquel día. Y también usted lo puede aplicar al Sinaí un poco después, donde Dios hablaba: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de esclavitud, entre relámpagos y sonido de bocina. Y hasta Moisés temblaba. Israel le decía: habla tú con Dios y no nosotros. Te respondí desde el trueno. Te demostré que yo no era un Dios de esos dioses paganos que tienen ojos y no ven, oídos y no oyen, que son hechuras humanas, que tienen cuerpos y hay que cargarlos. Yo te demostré que yo soy un Dios vivo. Escuchaste mi voz audiblemente, te hablé, oí tu voz, te contesté desde el trueno. ¿Saben ustedes por qué esa voz de Dios era tronante? Yo me imagino: yo soy Jehová tu Dios. Oh. Y en medio de un trueno podían identificar la voz de Dios. Y dijo a través de Moisés: oye Israel, ¿qué pueblo tiene dioses tan cercanos como está Jehová tu Dios de ti, que te habla audiblemente desde las nubes? Oh, habló con el sonido del trueno, pero siempre oyó a su pueblo. Claman los justos y escucha el Señor. Y dice la última parte del 7: te probé junto a las aguas de Meriba.
Saben ustedes, capítulo 17 del libro de los Hechos, apenas habían salido y del Mar Rojo. María tomó el pandero, comenzó a cantar y todas las mujeres siguieron a María. Y entonces iban muy bien por ahí y tuvieron hambre y Dios les dio de comer y tuvieron sed y los llevó a un oasis allí y todos estaban muy contentos. Y de momento en Meriba le faltó el agua. Y ahí comenzó el pueblo. Dice que el pueblo comenzó a altercar. Esa es la palabra que usa. No voy a leer 17 del libro de Éxodo. Dice, y el pueblo altercó con Moisés. Y Moisés entonces clamó a Dios. Y Dios entonces abrió la peña y le dio agua. Pero Dios llamó, escuchen, Dios llamó a ese lugar Meriba o Masa, Meriba o Masat, Meriba, que significa rencilla. Porque el pueblo se metió en rencilla con él. ¿Y saben ustedes cuál fue? Dice que tentaron a Dios diciendo, ¿está Jehová con nosotros? ¿Está o no está Jehová con nosotros? En otras palabras, si está, ¿por qué no manda agua? No dice que nos sacó de Egipto. No había sepulcros en Egipto, dijeron ahí mismo. No dices tú que Jehová está ahí. No dice que está metido en la nube. No dice que habló a través del trueno. Que hable ahora. Necesitamos agua. Y dice que me tentaron. ¿Saben qué tentar? Tentar es tratar de obligar a Dios, retorcerle el brazo, para obligarlo a actuar cuando Él no ha decidido actuar. Sáname, Señor, porque yo soy fiel, porque tú lo prometiste. Déjalo tranquilo. Deja que Dios elija por ti. Cuando Dios quiere que tú clames, te va a despertar el espíritu. Y cuando tú clames, te va a escuchar. Porque el clamor de los justos, mis hermanos, no es más que una conducción del espíritu para revelarle que es el momento de meterse en el agua como Betesda, porque Dios decidió intervenir a tu favor. Amén. Gloria a Dios. Y Dios le llamó Meriba. Y dice, aún con la rencilla, tentándome, yo te escuché, Israel. Me molestaste, me airaste, pero no dejé de actuar a tu favor. Te mandé agua en aquella ocasión. ¿Sí o no? Amén. Y yo te pregunto a ti, Amanecer de la Esperanza, ¿no te ha escuchado Dios cada vez que tú has clamado a Él? Amén. Pedro Pablo, ¿no ha escuchado Dios la iglesia de él que está en España, en Albacete, todas las veces, y los ha honrado? Siendo un pueblo pequeño, haciendo grandes cosas, revelándole la palabra del reino, llevándolos de gloria en gloria, llevándolos por el camino de sus mandamientos y de su temor y de su corazón. Escucha ahora, porque ahora viene Dios y dice, escucha, ahora un cambio de tono. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Te quiero llevar acá. Mira todo el proceso para... Escúchame ahora, que te voy a amonestar, pueblo mío. Yo tengo una cosita dentro de mí contra ti, pueblo mío. Hay algo tuyo que me molesta, pueblo mío. Te lo voy a revelar. Permíteme, porque tú eres mi pueblo, amonestarte, pueblo mío. ¿Cuántos saben que Dios tiene derecho a amonestarnos? Porque Él es el Padre, porque Él es el esposo, porque Él es Dios, porque es Rey, porque es Señor. Tiene derecho a amonestarnos. Después que usted entendió lo anterior, puede entender lo que sigue. Versículo 8. Oye, pueblo mío, y te amonestaré. Israel, si me oyeres, si me oyeres, yo te puedo amonestar si tú me oyes. Pero creo que tú tienes un problema de audición. Tú tienes un problema de oído. Porque ¿cuántos saben que en la Biblia oír es igual que obedecer? En hebreo y en el lenguaje bíblico, oír es obedecer. Cuando dice, habla, Señor, que tu siervo oye, significa, habla, Señor, que tu siervo obedece. Oír en la Biblia es obedecer. Porque ya Dios tomó en el año del jubileo
el punzón, como decimos, lesna, y nos abrió los oídos. Y nosotros decidimos voluntariamente consagrarnos a Él y ser esclavos de Él para siempre. Ahora decimos: habla, Señor, que tus siervos oyen. Y dice Dios: si tú me oyes, como yo te he oído siempre que tú has clamado a mí, yo te voy a amonestar, pueblo mío. Porque yo siempre te he oído. Hasta desde el trueno te he oído. Ahora escúchame tú a mí. Porque yo siempre te estoy escuchando a ti. Siempre está pidiendo y pidiendo y clamando: y líbrame, y sáname, y levántame, y dame, y rodéame, ayúdame, y líbrame, y da, va, 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 va. Ahora me toca a mí. Yo tengo algo que decirte. Pero tú habla y habla y habla y habla. Y ora y ora y pide y pide y pide. Y tiene 24 horas de intercesión, pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo. Monólogo. Ahora, cállate un momentito y permíteme. Por eso aquí, cuando Dios nos ha mandado a la humillación, las veces últimas que lo ha hecho son 21 días. Y siempre es en silencio, para poder oír. ¿Por qué nos manda a humillarnos? Porque nos quiere decir algo. Dejémoslo hablar. Como ha hablado Dios en estos días de septiembre para acá. Dejemos lo que hable Dios. ¿Cuántos quieren escuchar la voz de Dios? ¿Cuántos quieren escuchar la amonestación de Dios? ¿Saben cómo se llama este mensaje? El lamento de Dios. Porque lo que Dios va a expresar es una amonestación con un gran lamento. ¿Por qué Dios hizo tanto énfasis en que yo te escuché? Clamaste a mí. Te escuché aún en la rencilla, cuando altercaste conmigo, en el trueno, cuando clamaste en la esclavitud. Te quité las cargas. Clamaste: Señor, líbrame, Dios de Abraham, quítame las cargas. Y yo vine y metí la mano y te saqué. Te saqué las cargas, te descargué. Siempre te escuché. Ahora, listen to me. Escúchame tú a mí. Porque yo tengo una amonestación para ti. Eso es lo que Dios ha hecho cuando ha descendido a juzgarnos. Quiere que lo escuchemos. Porque por muchos años ha hablado y no lo escuchamos. No es que no ha hablado, es que no lo hemos escuchado. En el caso de nosotros, por 10 años nos dio una palabra profética y nos habló hasta el cansancio. La palabra de Dios parecía una letanía de tanto que hablaba. Insistía, se enojaba. Y seguíamos iguales. Ahora descendió y comenzó a arrancar y comenzamos a asustarnos. Ay, ahora sí. ¿Por qué tiene que ser ahora sí? Yo le dije a Dios, orando días atrás: Señor, en el juicio acuérdate de la misericordia, no siga cortando. Y me dijo: misericordia, ya yo la di 10 años. Duré 10 años dándola, solamente que la di antes. Ahora viene juicio. Y juicio no significa venganza. Significa vengo a depurar, a limpiar. Vengo a amputar, a sacar la escoria, la basura, lo que impide mi paso para que yo manifieste mi gloria y cumpla mi propósito en la iglesia. Espero que entendamos. Muy pronto se va a saber si en realidad le hemos entendido. Porque cuando nos sentamos ahí, la hora y media que escuchamos la palabra, oímos. Y después que salimos por ahí, se nos olvidó. Viene cualquier loco y nos dice cualquier tontería y contradice la palabra o inventa un argumento. Y por ahí nos vamos nosotros. Como el áspid que dice que el áspid sorda. No, mis hermanos. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Cuántos tienen oídos? Amén. Escuchen. Escuchen. Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. Dice, no habrá. Escuchen qué es lo que Dios quiere decir. ¿Cuántos quieren saber lo que Dios quiere decir? No habrá en ti Dios ajeno, ni te inclinarás a Dios extraño.
Yo soy Jehová tu Dios que te hice subir de la tierra de Egipto. Hermanos, así comienza el decálogo, los 10 mandamientos. Cuando Dios descendió, que habló a través del trueno, le dijo, le dice, escuche como dice Éxodo 20, los 10 mandamientos cuando Dios descendió. Dice, yo soy Jehová tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. No te harás imagen de ninguna semejanza, de cosa que esté arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y le repite ahora lo mismo que le dijo en el trueno, en el Sinaí. En otras palabras, oye Israel, me estás cambiando por otros dioses. Porque mis hermanos, ¿cuántos saben que el pecado llega a ser un amante para nosotros? Una vez más me viene a mí la ilustración de los cazadores de monos, que ponen la tinaja amarrada por la boca con aquella cadena, y cuando los monos van y le ponen maní adentro, y la tinajita está preparada para que pueda entrar la mano, pero cuando aprietan para apretar los maníes y sacarlos, no pueden, porque no puede, está hecho para eso. Y entonces el mono comienza y los cazadores de monos toman tu tiempo, porque el mono no va a soltar el maní, y solamente tiene que soltar el maní y sacar la mano y se va. Pero la libertad tiene un precio, y es dejar el pecado para poder vivir libres para Cristo. Amén. Amén. Jesús dijo, no se puede servir a 2 señores, porque vas a amar a uno y a aborrecer a otro. No se puede servir a Dios y a Mamón, y a Dios y a la riqueza, a Dios o a las tinieblas, a Dios o al sexo, a Dios o a la avaricia. Hay que soltar. Y Dios dice, óyeme, tú eres pueblo mío, y te aprovechas de mí, me pide, me clama, y yo soy todo, y que yo te prospero, que yo te doy, que yo pero ahora escúchame tú a mí. Tú eres pueblo mío, yo soy el esposo. Eres infiel, me estás cambiando por dioses, por ídolos, por vanagloria, por vanidad, por placeres, por gustos, por fantasías, por sueños, por ilusiones. Son los dioses modernos. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de estos días, dice, una cosa yo quiero que tú sepas, Timoteo, que en los posteros días habrá tiempos peligrosos. Habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, ay, le gusta el dinero, amadores de los deleites más que de Dios. Esos son los dioses. Avaros, el dios Mamón, el dinero. Se aman a sí mismos más que a Dios. Hoy es la cultura de amarse a sí mismo. No quiero tener hijos porque me crece la barriga. No quiero tener hijos porque se me dañan los senos. No quiero tener hijos porque soy un estorbo y no puedo estudiar. Mejor me hago un aborto, así yo no tengo ningún estorbo. Y el gobierno te ayuda, y el psicólogo te aconseja, y el médico te lo hace, y las leyes te apoyan, y es fácil todo. Y vas donde el psicólogo y dice, yo no soy feliz con mi esposo. ¿Y qué haces con él? Olvídate de eso, divórciate, sé feliz. Y el homosexual está luchando porque no quiere seguir esa conducta que está en contra de Dios. No te reprimas, no restringas tus emociones. Ese eres tú, sé feliz. Ámate, no seas tonto. Hay que vivir, la vida es corta. Y el evangelio dice, muérete, niégate a ti mismo, nada contra la corriente, renuncia a lo que te gusta, para que le des complacencia al que te salvó, porque te salvó para la alabanza de tu gloria. Óyeme, mi pueblo, no vivas para tus deleites, sino para Dios. En última instancia, el pecado es un Dios. ¿Por qué el pecador engaña para llevar a cabo su vicio? Sea sexo, sea droga, sea lo que sea. ¿Por qué? Porque engaña, porque rejuega, porque prepara las cosas, porque hace tantas mentiras, porque está atado. ¿Y por qué está atado? Porque le gusta el asunto.
Y eso indica que ama más a los deleites que a Dios, que es un espíritu de esta generación. Cada generación se distingue por algo. Generación adulterina por adulterio. Generación amadora de los deleites más que de Dios, esta. Avara, esta. Se le hace culto al placer, culto al dinero, culto a la comodidad. Por eso suena raro el evangelio de morir, de la cruz. Los predicadores han cambiado el tema. Ya le hablan a los cristianos de la cruz como si fueran vampiros, como Drácula. La cruz, ¡ay! Hay cristianos que le muestran la cruz y se derriten como los vampiros. Y usted le muestra el sol. Ay, usted le muestra un sol, o le muestra el día a los vampiros y se mueren. Porque son de la noche, son de las tinieblas. Que Dios nos guarde. Pero él sigue hablando. Dice aquí, escuchen: yo soy Jehová tu Dios, que te saqué, te hice subir de la tierra de Egipto. O sea, te escuché allá todas las veces que te dije: abre tu boca y yo te la llenaré. Qué tremendo. ¿Sabe qué está diciendo acá? Está diciendo esto, como hacen los pichones que abren la boca. Y la madre, dice Dios: abre la boca que te la voy a llenar. Qué tremendo. Te la voy a llenar la boca. Esta la llena de alimento, de nutrición. Te la llena de palabra, te la llena de todo. Ábrela solamente. Ábrela que te la voy a llenar la boca. A la vez es una promesa y te desafía. En otras palabras, tráeme tu necesidad. ¿Cuál es? Tráeme tus vacíos. Dime por qué tú me has dejado. Porque generalmente son vacíos. El pecado es un vacío. Ese pecado es haber dejado a Dios y Dios deja un hueco adentro y usted lo quiere llenar con otras cosas. Pero Dios solamente se llena con Dios. El corazón solamente se llena con Dios. Solamente Él llena el corazón, porque Él es el que todo lo llena según la Biblia. Por eso cuando manda el Espíritu es rebosa. Rebosa de alegría, rebosa de contento, rebosa la copa. Mi copa está rebosando. Abre la boca, yo te voy a suplir la necesidad, te voy a llenar el vacío. Pide lo que sea. Pero dice: pero mi pueblo no oyó mi voz. Ven ustedes ustedes están entendiendo, hermanos. Yo te oí. Tú clamaste y te escuché. Ahora escúchame tú a mí. Entonces, ¿qué dice el 8? Oye, pueblo mío, y te amonestaré, Israel, si me oyeres. ¿Qué dice el 11? Pero mi pueblo no oyó mi voz. Tenemos un problema con el oír. No es que Dios no ha hablado. En el caso de nosotros estamos siendo juzgados por tantas palabras que nos ha hablado por 10 años. Y habla, y habla, y habla, y habla. Y Dios hablaba y zapateaba y levantaba el polvo. Pero no obedecíamos, porque oír es obedecer. Oír no es sí, porque por ahí entraba la palabra. Oír es obedecer, salir a hacer la palabra de Dios. Y dice el 12: los dejé por tanto a la dureza de su corazón. ¿Qué sucedió entonces? ¿Recuerdan el mensaje que Dios nos dio, que nos entregó? ¿Saben lo que Dios me ha dicho a mí en estos días? Se lo voy a decir con claridad, porque ha llegado el tiempo de hablar con claridad. Un espíritu de sexo entró a la iglesia. Y saben ustedes que dice Dios en la profecía: no son vuestras debilidades que me preocupan. Cuando esto suceda, que líderes caigan, ustedes se lo van a atribuir a muchas cosas y no a lo verdadero, que no escucharon mi palabra. No lo dice antes que de 31 se lo voy a repetir la profecía para que la lean y la escuchen. Yo se la di, escúchenla, léanla. Yo la tengo bien subrayadita. Pregúntale al siervo que se la presté anoche. Escucha, vean, para cada palabrita. No fue espíritu de sexo que entró. No. Entró el espíritu de sexo porque no escuchamos a Dios. Y entonces Dios nos entregó. Que eso es lo que pasa. Es lo que pasa cuando no se escucha a Dios. Entonces nos entrega a nuestros deleites, a nuestras pasiones desordenadas. Deja entrar al tentador.
Por eso hay promesa para los que temen a Dios. Usted no quiere nunca caer. Manténgase oyendo a Dios, manténgase en comunión con Dios, manténgase aferrado a Dios, manténgase bajo la poderosa mano de Dios, porque el que está humillado bajo la poderosa mano de Dios, en cualquier momento Dios lo levanta. Amén, amén, amén. No es en el oído que debe estar la palabra, no es en la boca que debe estar la palabra, porque han caído predicadores que oían y hablaban. No es eso, no es oír y hablar, es en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar más contra ti. Y esta palabra no es para hablar de los caídos, es para que nosotros no caigamos, es para que no se repita la triste historia. En último análisis, nuestro pecado no es el pecado mismo, sino no escuchar a Dios, no someternos a Dios. Porque cuando Dios se cansa de hablar, entonces se echa a un lado. Y entonces, como dice Proverbios capítulo 1, que cuando nosotros desestimamos su consejo, Él nos somete al nuestro hasta que nos hastiemos de nuestros propios consejos. Como pasó cuando Israel dejó el deseo de Dios para desear carne. Tú quieres que yo haga tu deseo, te llevo a las tumbas de los deseos y te voy a dar carne hasta que te salga por los oídos. Pero inmediatamente cayó en la boca, comenzaron a enfermar. El maná sana, la carne enferma. Amén, amén. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón, caminaron en sus propios consejos. Y ojalá tener tiempo, pero el tiempo se está acabando. Y dice el 13, ahí viene el lamento de Dios. Después que nos entregó, se echó a un lado porque no lo escuchamos. Y andamos en nuestros propios consejos. Dice Dios en forma de lamentación, porque cuánto le ha dolido a Dios. No nos dijo Dios días atrás que Él le duele más castigarnos que a nosotros los azotes de su juicio. Y el Padre lo hemos obligado a disciplinarnos. Él nos dijo en la profecía de los 10 años: amanecer de la esperanza por años he ocultado tus debilidades. Los pastores han venido de las naciones y han visto tus virtudes. Ahora voy a sacar tus vergüenzas. Lo dice la palabra. Ahora ando por el mundo entero, me llaman para consolarme. He recibido muchas llamadas de compañeros consolándome: pastor, estamos contigo, pastor, estamos contigo. Qué tristeza. Tiene que darme el pésame cuando debiéramos estar dando otro mensaje, porque no escuchamos a Dios. Yo prefiero escuchar a Dios. Yo prefiero andar en su consejo. El que mire que esté firme, que vea que no caiga. Quite los ojos de los caídos y póngalo en el Señor, en usted. Porque Dios no está hablando a uno ni a otro. No está diciendo esto para aludir a nuestros hermanos heridos y caídos. No, Dios te está hablando a ti para que deje la soberbia y enderece tus caminos. Te quedan 10 días antes del 31 para limpiar tu casa y tu vida y tu mal proceder. Si tú quieres participar de lo que Dios quiere hacer en el año 10 o en el año que sigue. Sí. Pero dice el 13: oh, si me hubiera oído mi pueblo. El verbo aquí es oír. ¿Se dan cuenta que es oír? Yo sí escuché cada vez que clamaste, pero tú no me escuchas ni una vez. Y yo te quiero librar y tú no me dejas. Entonces te tengo que entregar. Y miren cuál es el llamado. Oh, si me hubiera oído mi pueblo. Si en mis caminos hubiera andado Israel. Dice el Señor, te lo voy a parafrasear. Oh, si me hubiera oído mi pueblo el amanecer de la esperanza. Si en mis caminos hubiera andado el amanecer de la esperanza. En un momento habría yo derribado a sus enemigos. El pecado del sexo, el pecado de fornicación o cualquier otro pecado. Dios lo hubiera vencido. Y no hubiera tenido que rezar el Padre Nuestro: líbrame de tentación. Él te hubiera librado. Porque sabe Jehová librar a los píos de tentación y guardar sin caída a los buenos.
Pero cuando Dios ve soberbia, altivez, cuando ve que no lo queremos escuchar, que nos entregamos a nuestros deleites, como al faraón cuando se endureció, lo ayudó a endurecerse. Dice Dios en forma de lamento: en un momento habría yo derribado a tus enemigos, el pecado, sea como se llama, o el diablo, quien sea, y vuelto mi mano contra sus adversarios. Yo hubiera acabado con tus enemigos. Era mi deseo. Hermanos, yo le voy a decir una cosa a ustedes. Yo, como hijo de Dios, como estudiante de la palabra de Dios, siempre me ha inquietado que Israel pasó por las manos de todos los imperios. No se escapó de las manos de un imperio, de uno solo. Y yo digo, Dios mío, pero si Israel es tu pueblo. Si los pueblos antiguos consideraban que si yo te gobierno a ti o te gané una batalla es porque mi Dios es más poderoso que el tuyo. Y Dios mío, tú expusiste tu prestigio delante de las naciones. Y me contesta Dios: yo prefiero que me avergüencen y me tilden de flojo y me ignoren y hasta me blasfemen como los asirios, antes de yo violar mis principios y caminar con un pueblo que no tenga mi corazón. Así como yo sometí a cautividad mi gloria, el arca, porque la casa de Elí se prostituyó, y el sacerdocio, y preferí estar en un templo pagano al lado de Dagón, Dios falso, antes que estar en una casa donde los sacerdotes no respetan mi ofrenda. Prefiere Dios que su nombre sea blasfemado. Es que, hermanos, es que la luz no puede andar con las tinieblas. Dios no puede andar con tinieblas. Dios es santo, no puede andar con pecado. El que quiere caminar bien con Dios tiene que renunciar a todo lo que no es como Dios, porque solo lo que es como Dios agrada a Dios, y solo lo que es como Dios es aprobado por Dios. Y solo cuando la iglesia anda en la naturaleza de Dios y en el corazón de Dios, Dios puede caminar con nosotros sin tropiezo. Por eso es tan importante escucharlo. Este lamento se me parece al de Cristo. Oh Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que son enviados a ti. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina a los polluelos debajo de sus alas y no quisisteis? Por cuánto, dice, oh sí, por lo menos hubiera conocido el tiempo de tu visitación. Otra lamentación. Pero debido a que no escuchaste, tu casa queda desierta y tus enemigos te van a invadir y van a matar a tus hijos y van a respetar a tus ancianos y tus hijos serán esclavos y van a ser esparcidos por las naciones. Qué triste que yo tenga que entregarte en manos de los enemigos porque tú no quisiste entregarte en mis manos. Qué triste que yo tenga que cerrar mis oídos a tu clamor porque tú cerraste los tuyos a mi amonestación. Y dice, hermanos, miren, en un instante, yo creo que si Israel siempre hubiera sido fiel, nunca hubiera caído en la mano de ninguno de los imperios. Y Dios hubiera tenido una gloria grande en los pueblos. Y Sennacherib nunca hubiera ido al muro de Jerusalén a decir, no los engañe Ezequías, diciendo que Jehová los puede librar. Dígame qué nación, dígame si los dioses de las naciones han podido librar a sus pueblos del rey de Asiria. Qué terrible. Pobre hombre. Dios mandó un solo ángel y mató 180,000 soldados. Y lo hizo morir 20 años después en el templo. Y el Dios no lo pudo proteger porque lo mataron en el mismo templo. A él fue que el Dios suyo no lo pudo proteger porque lo mataron sus hijos en el mismo templo. Adorando a su Dios lo mataron. Ese Jehová. This is my God, our God. Amén. Mi Dios, nuestro Dios. Así nos hubiera librado. Cuando Ezequías oyó a Dios, Dios le dijo, no entrará el rey de Asiria en esta ciudad. Y no entró, aunque había entrado a todas las ciudades, aún de Judá. Creo que es la única ciudad en el mundo que no entró.
Ahí, rápido. Cualquier enemigo de nosotros. Por eso, mis hermanos, créanme. Ven ustedes que en mi predicación el diablo no existe. No digan ustedes, Pastor Fernández no cree en el diablo. Sí, yo creo en el diablo. Yo creo todo lo que dice la Biblia del diablo. Creo que tienta, creo que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Creo todo lo que dice la Biblia. Pero a mí el diablo no me dirige. Ni me acondiciona. Hay una hermana que tiene una niña que está siendo perturbada por los espíritus malos. Ayer mismo, y le dije a la hermana, no le hable tanto del diablo, hable de Jesús. Y puse a la niña a pronunciar a Jesús. Y decía Jesús. Porque la Biblia dice, el que invocara el nombre del Señor será salvo. Amén. ¿Qué tanto diablo ni diablo? Háblele del Señor. Los demonios se nos sujetan, decían los apóstoles. Amén. A mí cuando me pasa algo, un accidente, ya te reprendo, Satanás. ¿Sabe qué digo? Yo te doy gracias, Señor, Dios del cielo y de la tierra, porque si permitiste esto fue por algo. Siempre la soberanía. Y el diablo, no importa lo que le mande a este, siempre llama a Dios y por lo menos repréndeme, me gustaría. Digo, yo te ignoro, Satán. Porque Dios me ha enseñado que no hay arma más poderosa contra un enemigo que la ignorancia. Ignóralo. Hermanos, el enemigo no. Jesús le dijo a Pilato, tú no tienes autoridad sobre mí a menos que no te venga de arriba. Dígale ahora, dígale usted al diablo, Satanás, no tienes ninguna autoridad sobre mí a menos que no te venga de arriba. El que está sujeto a Dios, el que oye a Dios, el que camina con Dios, no tiene que temerle al diablo, porque Dios siempre nos librará en un instante del enemigo. Dice la Biblia que nos libra, nos libró y también nos librará. En vez de estar cuidándote del diablo, oye a Dios, sométete a Dios y el diablo huirá de vosotros. O no huía de Jesús. Y dice, y el diablo lo dejó por un tiempo. Él tienta y se va. Se va porque hay que resistirlo. Al diablo no se le vence. El diablo está vencido por Cristo. Al diablo se le resiste. ¿Y cómo se le resiste? Firme en la fe. ¿Y qué sirve en la fe? Oyendo a Dios. Dice aquí, el 15. Los que aborrecen a Jehová se le habrían sometido. Santo Dios. Porque los enemigos tuyos son los mismos de Dios. Dice aquí, y el tiempo de ellos sería para siempre. Hermanos, ¿cuántos quieren que su tiempo sea para siempre? O sea, siempre con Dios. Nunca bajo el yugo de los enemigos. Nunca sirviendo al mal. Siempre en victoria. Siempre con Dios. Que cuando estemos bajo la mano de un adversario o enemigo, sea porque Dios lo permitió, para avergonzar al diablo y tener una ocasión para mostrar su poder en nosotros. Porque él entregó a Job en manos del diablo, pero fue para ridiculizar al diablo, para revelar a la posteridad muchas cosas y para al final convertir el postrer estado de Job mejor que el primero. Como termina el libro de Job. Ay, qué linda palabra. Y el tiempo de ellos sería para siempre. Ay, me gusta esa expresión. Ojalá tener tiempo para detenerme. No tengo el tiempo. El tiempo de ellos sería para siempre. Hay gente que son momentitos nada más. Momentitos. Están ahora. Aleluya, gloria a Dios. Salen por ahí. Siempre hablando cosas negativas. Cristianos en la casa donde se adora, siempre subiendo y bajando, ¿no? Siempre su tiempo va a ser siempre, gloria a Dios, siempre con Dios, siempre estables, siempre en victoria, siempre sería nuestro tiempo.
que estamos viviendo un tiempo de Dios. Es que siempre es tiempo de Dios. ¿Saben ustedes cuándo siempre es tiempo de Dios? Cuando siempre vivimos para Dios. Amén. Amén. Y dice el 16: le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo. ¿Con qué? Con lo mejor. Diga, con lo mejor. El tiempo siempre será, y siempre el mejor trigo. Diga, el mejor alimento siempre. La buena palabra. Cuando oímos a Dios hay más palabra. Amanecer de la esperanza. ¿Tú quieres más palabra? Dios me dijo a mí hace año y medio, 2 años atrás: voy a cortar la revelación y le vas a predicar cosas sencillas al pueblo. Él lo ha notado, pero yo lo sabía, pero yo guardé el secreto. ¿Saben por qué usted? Dice Dios: vuelve a los rudimentos, porque las revelaciones están muy profundas, pero no me están escuchando. Así que voy a hablarle en lenguaje del pueblo. Porque la parte más triste de toda la Biblia es lo que dice Primera de Samuel. Y la palabra de Jehová escaseaba en aquellos días, y no había visión con frecuencia. Porque cuando a Dios no se le oye, Dios se calla. Pero cuando el pueblo, ¿qué dijo Dios? Abre la boca que yo te la voy a llenar. Si tú me oyes, abre la boca que te voy a dar el mejor trigo. ¿Cuántos quieren el mejor trigo? Amén. Abran la boca. Pero antes de abrir la boca, abran los oídos y abran el corazón. Y va a haber el mejor trigo, el mejor alimento. Naturalmente, eso espiritualmente se está refiriendo al capítulo 32 de Deuteronomio, donde Moisés bendecía a Israel y dice: Él te ha dado el mejor trigo, te ha dado la mejor miel, la que destila del panal, te ha dado el aceite que está en el pedernal, o sea, en las rocas, en las cavernas de los montes, allá arriba, que es la heredad de Jacob. Pero aquí yo te lo estoy aplicando espiritualmente. ¿Cuántos aman el mejor, en buen trigo? Ay, hermano, yo no quiero nunca. Yo quiero que nunca escasee el trigo en la iglesia. Quiero que mi tinaja sea como la tinaja de la viuda de Sarepta, que ni el vino ni el aceite se acabaron nunca, hasta que pase el hambre de este mundo. El mejor trigo es que cuando el que más tiene, más se le da. ¿Por qué se le da más? Al que tiene le será dado, y al que no tiene le será quitado. Porque el que tiene más es porque ha administrado bien, por eso se le da más. El que oye a Dios se está administrando bien. La mejor mayordomía es escuchar a Dios. Óyelo bien el pensamiento, iglesia. La mejor mayordomía es obedecer a Dios, porque escuchar es obedecer. Nunca va a haber camino de gloria si Dios no puede pasar a través del camino de tu obediencia. ¿Entendiste? Porque Dios dice: quítame los obstáculos, Isaías 40, que pasará mi gloria. Y dice Dios: prepárame el camino en tu obediencia. Y entonces pasará el rey por el camino de tu obediencia. Le sustentaría a Dios con lo mejor del trigo, y con la miel de la peña le saciaría. ¿Saben lo que es la miel espiritualmente hablando? La revelación. Dice que Jonatán tomó de un panal un poquito de miel en tiempo de hambre, porque andaba en guerra. Probó y dice que se esclarecieron los ojos. La miel esclarece los ojos. Cuando los oídos oyen, la boca es alimentada y los ojos ven, y Dios da más. El martes continuamos, porque este mensaje termina el martes. Aunque yo tengo que terminar el versículo, no ha terminado.
Porque el martes Dios nos va a dar una continuación de esto. Dale un aplauso al Señor. Amén. Vamos a levantarnos. Yo quiero orar con ustedes. Yo tengo que ir a la iglesia de New Jersey hoy. Hace tiempo que no estoy con los hermanos. ¿Están listos? Quiero que cuando oremos ustedes se vean en actitud de adoración. Amén. No ponerse el abrigo. Así que voy a esperar que usted se ponga tranquilo para que oremos. Porque Dios me ha dicho que cada vez que predique la palabra, que le ore a Él para que la palabra sea impartida. ¿Recibió la palabra? Gloria a Dios. Yo sé cuando se leyó el salmo, hasta yo decía, Señor, ¿qué es lo que tú vas a decir? Dice, yo tengo mucho que decir. ¿Dijo mucho? Amén. Amén. Mucha palabra salió de la boca del Señor. ¿Entendieron el mensaje? ¿Vieron el asunto de oír? Dios dice, tú clamaste, yo te escuché. Siempre te escuché, siempre te escuché. Pero tú nunca me escuchas a mí. Por eso estás como estás. Por eso te pasan las cosas. Pero al final abre la boca. Yo te voy a dar el mejor trigo y la mejor miel. Te voy a sustentar con lo mejor. ¿Cuántos saben que Dios quiere lo mejor para su pueblo? Extiende tus manos, amén. Todos adorando a Dios. Padre, en el nombre de Jesucristo, gracias por tu bendita palabra. La verdad que hoy tú nos has saciado con lo mejor de tu casa. El trigo y la miel. La palabra y la revelación. Gracias, oh Dios. Porque el mejor trigo, la mejor miel está allá, en las cavernas de las montañas, de los montes altos de Dios. Allá con aquella temperatura fresca, donde se preserva. Dios mío, allá está el mejor aceite también. Los olivos que están en los montes de Dios, que se adhieren a las peñas. Padre, en el nombre de Jesús, gracias por tu palabra, Dios. Gracias por tu palabra. Que nos llevemos este mensaje en el corazón. Imparte la palabra. Quita toda incapacidad para oír. Nuestra enfermedad es auditiva, Dios. Por eso es que el mensaje no llega al corazón, porque se queda trabado en el oído. Dios mío, que pase el mensaje al corazón. Porque el oído oye, pero el corazón entiende. Y por eso se dispone a obedecer. En el nombre de Jesús, quita los obstáculos. Señor, te damos el corazón. Señor, nos rendimos a ti. Señor, pedimos perdón. Pedimos perdón por nuestra rebelión, por nuestra obstinación, por nuestra incapacidad de oírte. Perdónanos, Dios. No hemos sido mejores que Israel. Hemos cometido el mismo pecado. Tú te has cansado de hablar y hablar y hablar y hablar. Ayúdanos, Dios. Ayúdanos a hablar menos y a escucharte más. Quizás a pedir menos y a orar más, y a escucharte y a obedecerte más. Ayúdanos, Dios. Bendícenos, Señor, en el nombre de Jesús. Mi hermano, mi hermana, yo oro a Dios por ti. Yo pido a Dios que te dé oídos para oír, que te dé corazón para entender, que la gloria de Dios te visite, que el río que sale del trono de Dios inunde tu corazón, tu interior, en el nombre de Jesús. Que el Dios del cielo venga a tu vida para bendecirte. Que el Señor disponga el corazón ahora mismo. Que el deseo de Dios de saciarte con lo mejor del trigo y lo mejor de la miel que destila de su panal se cumple en la vida tuya. Venga el reino de Dios con toda manifestación, y que esta palabra sea como la luz del sol de justicia, que traiga en sus alas salvación y penetre por las ventanas de tu corazón, y tú seas iluminado en tu hombre interior por el Espíritu, y Dios te levante y el deseo del corazón de Dios se cumple en tu vida. Que Dios te bendiga y te dé la victoria en Cristo Jesús. Amén. Esperamos que este mensaje haya sido de edificación para tu vida. Si deseas recibirlo en su forma original, puedes solicitarlo a El Amanecer de la Esperanza, P.O. Box 70, Bronx, Nueva York 10473. O visítanos a nuestra página web www.elamanecersdelesperanza.com.
www.elamanecer.org. Dios te bendiga.